Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a ver la creación de tablas en el programa Access. Como ustedes sabrán, Access es una base de datos. Una vez que ingresamos a Access, vamos a comenzar utilizando una base de datos en blanco. Se coloca el nombre de la base de datos, por ejemplo, mi tabla, y creamos automáticamente la base de datos. Una vez que nosotros ingresamos al programa, lo primero que nos permite crear es una tabla. En esta forma que nosotros tenemos de ver, podemos cambiar la vista a la vista diseño. Bien, esto lo hace automáticamente, y cuando cambiamos la vista nos pregunta con qué nombre nosotros queremos crear esa tabla. Nosotros podemos cancelar esto, y para crear una tabla lo podemos hacer en las diferentes vistas. Aquí lo que vamos a ver es cómo crear la tabla con sus diferentes campos, tipos de campo y la descripción que podemos darle. Por ejemplo, vamos a crear una tabla que tenga datos de diferentes clientes. Podría ir el identificador del cliente y de cliente. El tipo de dato automáticamente de una tabla es autonumérico, por lo tanto va generando el registro del cliente. Va a ir el nombre del cliente, el tipo de dato nombre puede ser texto corto, y en las propiedades del campo aquí está la cantidad de caracteres que yo le puedo asignar a ese nombre. Por ejemplo, 50 caracteres. Un campo de dirección también va a ser texto corto, 50 caracteres estaría bien. El campo podría ser teléfono. Tengan en cuenta que si yo pongo teléfono como número, no me va a admitir el 0 al comienzo, por lo tanto podría dejarlo en texto corto y admitirle 20 números. Una vez que terminé de generar los nombres de los campos con su tipo de dato, esto le puedo poner un nombre yendo al disquete, o con botón derecho guardar le puedo asignar un nombre. Por ejemplo, la tabla clientes. Automáticamente me dice que no hay ninguna clave principal definida. Las claves principales se utilizan en bases de datos que tienen más de una tabla. En este caso, si yo voy a crear solamente esta tabla, puedo omitir esta opción poniéndola en no, y si luego abro la tabla, si yo esto lo cierro y la vuelvo a abrir, para abrirla puedo hacer doble clic, o puedo hacer botón derecho abrir, o directamente que se abra en la vista diseño. Al abrirse en la vista diseño, si yo me paro en el campo identificador, le puedo crear la clave principal, vamos a ver una llave, o se la puedo quitar. Bien, si yo lo abro en la vista diseño para ingresar los datos, automáticamente en ver, aquí puedo poner los datos. Esto lo puedo ordenar, o le puedo dar un formato agrandando las columnas en cada uno. Aquí voy a poner los datos. Dirección y el teléfono. Al generar un nuevo registro, automáticamente me va generando un nuevo identificador.
Si yo esto lo cierro con botón derecho cerrar, me va a preguntar si quiero mantener los cambios en esa tabla. Obviamente que si le doy que no, estos datos no se guardan. Bien, al hacer doble clic me vuelve a abrir con la última modificación. Tengo la posibilidad de, si me paro en cada una de las columnas, filtrar los datos u ordenarlos. Bien, como verán, una vez que yo estoy dentro de la tabla tengo las herramientas, ¿no? Tanto sea campo, aquí puedo volver a configurar el campo, o en tabla. Cuando yo cierro los datos de las tablas, las herramientas de tabla desaparecen. Y siempre puedo volver a la vista diseño para agregar o no información. Bien. Cuando yo digito el nombre del campo, se me va a habilitar el tipo de dato, y como ustedes ven, existen muchos tipos de datos dependiendo de los campos que yo agregue. El tipo número, fecha y hora, moneda, sí o no, objeto le, hipervínculo, datos adjuntos o asistente para búsqueda. El campo calculado se utiliza cuando, en base a una consulta, puedo realizar o actualizar el campo. Bien, vamos a ver diferentes tipos de campo. Por ejemplo, si yo tuviera un campo sueldo, el tipo de dato sería en este caso moneda. El formato de la moneda lo elijo siempre en las propiedades del campo. Moneda. Bien, puedo tener un campo fecha de nacimiento. Este campo va a ser fecha y hora. Aquí en formato puedo elegir el formato, por ejemplo, fecha corta. También puedo tener un campo correo electrónico o email. En este caso, el tipo de campo va a ser hipervínculo. Puedo tener un campo, por ejemplo, para saber si la persona tiene tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Quiero saber si tiene o no. Sí o no. Y puedo tener un campo tipos de tarjeta. Y acá, como yo le voy a dar a elegir las opciones, el campo va a ser asistente para búsquedas. En este caso, en el asistente para búsquedas, es lo mismo como si fuera en Excel una lista desplegable. Este asistente crea un campo de búsqueda que muestra la lista con los valores que puedo elegir. Por ejemplo, acá voy a escribir los valores. Aquí elijo la cantidad de columnas, en este caso con una columna alcanza. Aquí voy a poner la o las tarjetas que yo quiera crearle en esta lista. Limitar a la lista. ¿Esto qué es lo que hace? Esto, si yo limito la lista, no pueden ingresar otros valores que los permitidos. Y si yo tildo aquí, la persona puede elegir más de una tarjeta de crédito en este caso. Al darle finalizar, no vemos ningún cambio en el campo tamaño del campo. Si lo vemos en búsqueda con los valores aquí. Al yo cambiar la vista, la guardo a la tabla y vamos a ver que en tarjetas, sí o no, aquí aparecen la lista de las tarjetas, pudiendo elegir más de una. En sueldo, puedo configurar para que el valor aparezca predeterminado. Por ejemplo, sueldo, valor predeterminado, le puedo asignar un valor de manera predeterminada. Guardo los cambios y al cambiar de vista me aparece el valor asignado.
como verán, estos valores aparecen en los nuevos registros. Los registros viejos los tengo que llenar manualmente. Si ingreso un correo electrónico, el correo me queda como un hipervínculo. Ahí está, vamos viendo. También tengo la posibilidad de agregar un campo que diga, por ejemplo, foto. En ese caso, el tipo de dato va a ser objeto le. Y en el caso que yo quiera agregar un campo, por ejemplo, que diga currículum, vamos a poner vitae, el dato va a tener que ser datos adjuntos. Obviamente que tanto el campo objeto le como el campo datos adjuntos va a hacer que la base de datos adquiera un valor, un tamaño de archivo importante, ¿verdad? Eso va a depender también de la cantidad de registros que tenga la tabla. Bien, así que yo siempre voy a estar cambiando una vista para visualizar la información. Esto generalmente se hace más fácil cuando a la tabla, en este caso, le genero un formulario. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente clase.